Bueno, feliz lunes. Hoy vamos a tener nuestro podcast que fue grabado ayer domingo y lo vamos a transmitir hoy a mediodía. Por razones técnicas y ajenas a nuestra voluntad no pudimos hacerlo ayer, pero bueno, hoy tenemos nuestro podcast con el candidato por Acción Democrática a la gobernación del Estado Portuguesa, Roberto Canela. Así que espero que los disfruten y eso sí, mañana sí nos vemos. ¿Qué tal, Portuguesa? Buenos días, feliz domingo. Domingo 18 de mayo. Entramos en la recta final de la campaña electoral que nos dará pues lo que va a ser el gobernador para los próximos 4 años. Y igualmente el Consejo Legislativo y la Asamblea Nacional. Hoy domingo tenemos como invitado a Roberto Canela. Él es candidato a la gobernación del Estado Portuguesa por el partido Acción Democrática y ha venido a visitarnos hoy domingo a la sede de Portuguesa al Día aquí en el Centro Comercial Cristal porque quiere hablar de sus proyectos y hablar de su propuesta para la gobernación del Estado. Y quisiéramos darle la bienvenida, Roberto. Bueno, primero muchas gracias por este prestigioso programa. Hoy domingo, que es bastante sagrado para los que somos creyentes en Cristo Jesús, pero que sin embargo, con el propósito de esta misión sagrada que es el rescate de la democracia y la gobernabilidad en Venezuela y sobre todo en Portuguesa, en mi persona como candidato a la gobernación por Acción Democrática y 14 partidos de la Gran Alianza Democrática Nacional, estamos haciendo un trabajo bien significativo porque nuestro programa de gobierno se fundamenta en tener al ser humano en primer orden para lograr el desarrollo social y económico que está en precarias condiciones por una mala gestión desde el gobierno nacional y pasa por las gobernaciones del país y las alcaldías. Ahora, Roberto, quisiera preguntarte ¿por qué decidieron participar? ¿Qué los motiva a participar? Acción Democrática es la creadora justamente del voto en la Constitución de 1947, que le permitió a la mujer y a los analfabetas mayores de 18 años, mediante el voto, participar. Por eso Acción Democrática es garante e impulsadora en todo momento del voto como el proceso de transformación y alternabilidad democrática. Hoy día nosotros no es de extrañar que sea Acción Democrática quien está direccionando la participación para lograr un proceso de cambio mediante el voto, que es una manera cívica y civilizada como ha actuado Acción Democrática cuando desde 1958 se instauró una democracia social en Venezuela. Ok, Roberto, quisiera que nos dijera quiénes te acompañan en la fórmula para la Asamblea Nacional y en la fórmula para el Consejo Legislativo. Bueno, en la Asamblea Nacional, en el voto lista, está el pastor Félix, que es el secretario general de Esperanza para el Cambio, que aglutina 137 iglesias diseminadas en toda la geografía del Estado Portuguesa, donde no tienen menos de 1.500 feligreses en cada una de las iglesias, lo que garantizaría una gran participación de esa población cristiana en el Estado portuguesa y por supuesto en Venezuela, pero referente a Venezuela, ahí se estarían garantizando no menos de 70.000 votos que van a contribuir no solo a hacerme el gobernador más votado en Venezuela, sino que los candidatos al Consejo Legislativo y a la Asamblea Nacional vamos a obtener una gran mayoría, pero sin embargo estimamos que es necesario tener también una equidad en esas instituciones deliberantes del Estado, porque hay otras propuestas. ¿Quiénes más te acompañan, aparte del pastor Félix? Bueno, por la parte de los circuitos, a nivel del circuito número 1 está un médico de avanzada progresista, de apellido Fernández. En el circuito número 2 está la doctora Marcela Canela para la Asamblea Nacional. En el circuito número 3 está el profesor Leonel Infante. Y en el circuito número 4 está Miguel Ulises Moreno. Correcto. Ahora quisiera, Roberto, que nos comentaras o que nos diseminaras en un tiempo determinado cuáles más o menos son los planes y proyectos que tú le estás presentando a los portugueseños como opción
a la gobernación? El primer proyecto, dada la precariedad del poder adquisitivo del salario, es dar un incentivo a los trabajadores dependientes del Ejecutivo Regional que va a salir de las arcas propias de la gobernación del Estado. Asimismo, un ambicioso plan para atacar la desnutrición en infantil y de adultos con un programa escolar que vamos a reactivar el PAE, que es el programa de alimentación escolar, pero llevarlo a todos los niveles de educación, con desayuno, almuerzo y cena, para que los estudiantes puedan tener la capacidad de asimilar igualmente los profesores, los administrativos y los trabajadores de esas instituciones. Desde el punto de vista productivo, agrícola, ¿cuál es el plan que tú visualizas allí? Bueno, la agricultura está en bancarrota en el Estado Portuguesa. Aquí, en la democracia social, logramos cultivar más de 2 millones de hectáreas y hoy el gobierno se vanagloria a nivel nacional estableciendo que lograron una meta de 133.000 hectáreas. Pero en Portuguesa todos los productores están en bancarrota por las dificultades y los atrasos, porque hay un gobierno indolente que pone alcabalas y no permite que los productores puedan obtener sus insumos y sobre todo la parte del combustible, que es difícil acceder porque hay allí una serie de mafias que controlan eso y entonces retrasan, y todos los ciclos de producción de Portuguesa se han venido a menos. Nosotros desde la gobernación vamos a activar la cartera agrícola con un personal altamente capacitado y conocedor del campo, que vamos a crear, entre otras cosas, el fondo de crédito para que los pequeños y medianos productores puedan volver al campo con todo una asistencia no solamente crediticia, sino asistencia técnica y por supuesto la viabilidad o la vialidad rural que aspiramos consolidar 1.000 kilómetros al año para que las cosechas no se queden varadas por los malos o el deterioro de la vialidad. Ahora, desde el punto de vista político y estratégico, me llama la atención que Portuguesa, Roberto, tiene 5 candidatos a la gobernación del estado. Y por supuesto el Gran Polo Patriótico junto con el PSUV, que conforman 13 partidos políticos, van en un solo bloque. ¿No crees tú que esto podría afectar de repente la posibilidad de alguien que pudiera por lo menos estar compitiendo directamente con la candidatura de la Revolución? Bueno, fíjate que en lo particular, y así lo he expresado en su momento en la Dirección Nacional de Acción Democrática, los venezolanos tenemos la necesidad de tener alternativas. El hecho de que haya un abanico, que somos 6 candidatos que aspiramos a la gobernación de Portuguesa, va a permitir el voto consciente. No obstante, la candidatura que encarno en nombre de Acción Democrática y de los 14 partidos de la alianza, nosotros le llevamos una ventaja del 20% de intención del voto al más cercano competidor, que es el actual gobernador del estado. Ahora, tomando en cuenta lo que me acabas de decir, respetando tu opinión, quisiera saber si Roberto Canela y el equipo del equipo que lo acompaña y los testigos de los 14 partidos están listos para ocupar esos puestos dentro de la estructura el día de las elecciones, el 25 de mayo. Bueno, yo tengo la satisfacción de poder decirle a Portuguesa y a los electores de que su voto va a estar resguardado por el padrón electoral, no solamente de la Alianza Democrática, sino también de... ¿Qué tal, Portuguesa? Buenos días, feliz domingo, domingo 18 de mayo. Entramos en la recta final de la campaña electoral que nos dará pues lo que va a ser el gobernador para los próximos 4 años y igualmente el Consejo Legislativo y la Asamblea Nacional. Hoy domingo tenemos como invitado a Roberto Canela. Él es candidato a la gobernación del estado Portuguesa por el partido Acción Democrática y ha venido a visitarnos hoy domingo a la sede de Portuguesa al Día aquí en el Centro Comercial Cristal porque quiere hablar de sus proyectos y hablar de su propuesta para la gobernación del estado, y quisiéramos darle la bienvenida, Roberto. Bueno, primero muchas gracias por este prestigioso programa.
hoy domingo, que es bastante sagrado para los que somos creyentes en Cristo Jesús, pero que sin embargo, con el propósito de esta misión sagrada que es el rescate de la democracia y la gobernabilidad en Venezuela, y sobre todo en Portuguesa, en mi persona como candidato a la gobernación por Acción Democrática y 14 partidos de la Gran Alianza Democrática Nacional, estamos haciendo un trabajo bien significativo, porque nuestro programa de gobierno se fundamenta en tener al ser humano en primer orden para lograr el desarrollo social y económico que está en precarias condiciones por una mala gestión desde el gobierno nacional y pasa por las gobernaciones del país y las alcaldías. Ahora, Roberto, quisiera preguntarte ¿por qué decidieron participar? ¿Qué los motiva a participar? Acción Democrática es la creadora justamente del voto en la Constitución de 1947, que le permitió a la mujer y a los analfabetas mayores de 18 años, mediante el voto, participar. Por eso Acción Democrática es garante e impulsadora en todo momento del voto como el proceso de transformación y alternabilidad democrática. Hoy día nosotros no es de extrañar que sea Acción Democrática quien está direccionando la participación para lograr un proceso de cambio mediante el voto, que es una manera cívica y civilizada como ha actuado Acción Democrática cuando desde 1958 se instauró una democracia social en Venezuela. Ok, Roberto, quisiera que nos dijera quiénes te acompañan en la fórmula para la Asamblea Nacional y en la fórmula para el Consejo Legislativo. Bueno, en la Asamblea Nacional, en el voto lista, está el pastor Félix, que es el secretario general de Esperanza para el Cambio, que aglutina 137 iglesias diseminadas en toda la geografía del Estado portuguesa, donde no tienen menos de 1.500 feligreses en cada una de las iglesias, lo que garantizaría una gran participación de esa población cristiana en el Estado portuguesa y por supuesto en Venezuela, pero referente a Venezuela, ahí se estarían garantizando no menos de 70.000 votos que van a contribuir no solo a hacerme el gobernador más votado en Venezuela, sino que los candidatos al Consejo Legislativo y a la Asamblea Nacional vamos a obtener una gran mayoría, pero sin embargo estimamos que es necesario tener también una equidad en esas instituciones deliberantes del Estado, porque hay otras propuestas. ¿Quiénes más te acompañan, aparte del pastor Félix? Bueno, por la parte de los circuitos, a nivel del circuito número 1 está un médico de avanzada progresista, de apellido Fernández. En el circuito número 2 está la doctora Marcela Canela para la Asamblea Nacional. En el circuito número 3 está el profesor Leonel Infante. Y en el circuito número 4 está Miguel Ulises Moreno. Correcto. Ahora quisiera, Roberto, que nos comentaras o que nos diseminaras en un tiempo determinado cuáles más o menos son los planes y proyectos que tú le estás presentando a los portugueseños como opción para la gobernación. El primer proyecto, dada la precariedad del poder adquisitivo del salario, es dar un incentivo a los trabajadores dependientes del Ejecutivo Regional que va a salir de las arcas propias de la gobernación del Estado. Asimismo, un ambicioso plan para atacar la desnutrición en infantil y de adultos, con un programa escolar que vamos a reactivar, el PAE, que es el programa de alimentación escolar, pero llevarlo a todos los niveles de educación, con desayuno, almuerzo y cena, para que los estudiantes puedan tener la capacidad de asimilar igualmente los profesores, los administrativos y los trabajadores de esas instituciones.